Bienvenido al canal Novedades Mundo. Rusia sigue estremecida por las noticias que recibe una tras otra. Podemos decir que Rusia, donde los contratiempos nunca dejan pasar, se enfrenta a un panorama que empeora día a día. El presidente ruso Putin estaba envuelto en llamas. El incendio que se desató en el centro de reclutamiento ruso provocó un gran pánico. Ucrania está decidida a no darle a Rusia ni siquiera la oportunidad de respirar en su propio suelo. El presidente de Ucrania, Zelensky, quien prometió expulsar a los invasores de su país, está luchando en el frente y continúa desgastando al ejército ruso. 10 tanques Leopard 2 partieron de Polonia a Ucrania. Putin está en muchos problemas. El ejército ucraniano, que se fortalece día a día, parece que pronto expulsará por completo a los invasores rusos de su país. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa a toda velocidad. Si bien la operación de Putin en Ucrania ha sido duramente criticada por muchos países, están haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania. Finalmente, Polonia anunció que ha aumentado su apoyo a Ucrania. Polonia anunció que ha suministrado 10 tanques Leopard 2 a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Jakub Kumoch, asesor del presidente de Polonia, anunció oficialmente su intención de transportar 10 tanques Leopard 2 a Ucrania. La entrega de 10 tanques pesados Leopard 2 estándar de la OTAN fue un paso importante para persuadir a los países, así como a otros países de la OTAN, a poner en servicio estos vehículos pesados de combate, iniciando una importante transferencia de armas a Ucrania. Ucrania está muy interesada en el hecho de que un grupo de países occidentales le ha entregado un número limitado de tanques de este tipo. Polonia los tiene, Polonia puede ser parte de la coalición, pero no hará nada por sí sola, dijo Jakub Kumoch, asesor del presidente polaco. Al mismo tiempo, si la OTAN no está activa en este asunto, Polonia no tiene la intención de transferir varias docenas o varios cientos de tanques a Ucrania, lo que indica que algunos países occidentales claramente están tratando de limitar su intención de abastecer a Ucrania. Equipo pesado, temiendo las posibles consecuencias para Rusia. Según fuentes abiertas, Polonia está armada con 247 tanques Leopard 2 de varias modificaciones. El miedo y la ansiedad se apoderaron de Rusia. Por otro lado, a un funcionario de la administración de la región ucraniana respaldada por Rusia le preocupa que las tropas ucranianas puedan aprovechar la fuerte caída en el nivel del agua del río Dnieper para cruzar la línea del frente existente en Zaporizhia y tomar medidas en cualquier lugar. Esta línea de batalla del sur. Vladimir Rogov, jefe de We Stand With, pro-Moscú, declaró que Rusia debería prepararse para el avance de las fuerzas de Kiev si la superficie del río se congela, como lo ha hecho en el pasado y probablemente se repita en los próximos días. Rogov dijo a la televisión estatal rusa que las fuerzas de Kiev contemplaron la caída del nivel del agua cerrando esclusas hidráulicas en varios puntos a lo largo del río Dnieper. Identificó la central hidroeléctrica de Dnipro en Zaporizhia, la central hidroeléctrica central al norte de Zaporizhia y la central hidroeléctrica de Kremenchuk entre las ciudades centrales de Dnipro y Cherkasy. La línea del frente de Zaporizhia ha sido durante mucho tiempo objeto de intensos bombardeos y suenan las alarmas, especialmente cuando se informa de explosiones en la planta de energía nuclear de Zaporizhia en Enerhodar, al sur de la ciudad. Rusia ocupa la central eléctrica y la parte sur de la región de Zaporizhia, mientras que las fuerzas ucranianas controlan la ciudad del mismo nombre y la parte norte de la región. El río Dnieper, que puede tener hasta 10 millas de ancho, crea una barrera natural entre las fuerzas de los dos países. Sigue a ciudades clave en guerra en el sur y el este de Ucrania, desde Kherson en el Mar Negro hasta Zaporizhia y, finalmente, Kiev. Roman Kostenko, un veterano de la lucha de décadas contra las fuerzas dirigidas por Rusia en Donbass y ahora miembro del Parlamento ucraniano, dijo en una declaración anterior que cruzar la calle era extremadamente difícil en todas las condiciones climáticas. Sospechaba que Ucrania intentaría presionar inmediatamente hacia el este a lo largo del río Dnieper en las cercanías de Kherson, que las fuerzas ucranianas recuperaron en el otoño de 2022. Sin embargo, continuó diciendo que la región de Zaporizhia podría ser una perspectiva más prometedora y luego una plataforma para avanzar hacia el sur desde el Dnieper hacia Kherson. La manipulación de los niveles de agua del río Dnieper no es ajena a ninguno de los dos lados. El mayor general Andriy Kovalchuk, a quien se le encargó liderar la contraofensiva de Ucrania en Kherson en otoño, confirmó en su declaración que estaba considerando inundar el río mientras las fuerzas de Kiev recuperaban la importante ciudad del Mar Negro.
En noviembre de 2022, las tropas ucranianas recuperaron la ciudad de Kherson y obligaron a las fuerzas rusas a regresar a la orilla oriental del río Dnieper. Pero la retirada de Moscú a la orilla opuesta proporcionó a las tropas del Kremlin una barrera defensiva natural en el Dnieper. Sin embargo, a pesar de esto, Rusia no cumplió con lo esperado y sufrió un golpe tras otro con grandes pérdidas. Rusia fue sacudida por un incendio en una de las oficinas de registro y reclutamiento militar en la ciudad de Bratsk. Un edificio militar en Bratsk, Rusia, fue incendiado durante la noche. Se informó que el edificio estaba envuelto en llamas alrededor de las 2 de la mañana hora local. No se reportaron heridos, pero 2 empleados estaban adentro. Se informó que el incendio comenzó desde el interior del edificio. Los bomberos fueron llamados a la escena de inmediato. Mirando las cámaras del edificio, las autoridades notaron a una persona sospechosa vestida completamente de negro. Se subieron a una cerca de metal. Se busca al presunto pirómano. Se produjo después de que el ejército ruso afirmara el domingo que había lanzado ataques mortales con misiles contra los cuarteles utilizados por los soldados ucranianos en represalia por la muerte de decenas de soldados rusos en un ataque con cohetes hace una semana. El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus misiles alcanzaron 2 bases temporales en Kramatorsk, al este de Donetsk, donde estaban estacionados 1.300 soldados ucranianos, matando a 600 soldados. El portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, dijo que los ataques fueron en represalia por el ataque de Ucrania a Makivka, en el que murieron al menos 89 soldados rusos. En otras noticias, el ejército ucraniano dijo el lunes que las fuerzas rusas en Ucrania perdieron una cantidad significativa de equipo militar en 24 horas, ya que Moscú aumentó sus refuerzos en preparación para posibles contraataques ucranianos. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo el lunes por la mañana que 11 tanques, 17 vehículos blindados y 3 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas rusas fueron destruidos el día anterior. Ucrania también dijo en su actualización diaria que Rusia ha perdido 4 sistemas de artillería, 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y 7 vehículos aéreos no tripulados tácticos operativos. También afirmó que 590 militares rusos han perdido la vida desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero, lo que eleva el número total de muertos a 111.760. En la declaración hecha por el ejército ucraniano, en las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Ucrania ha llevado a cabo 17 ataques aéreos contra la concentración de tropas enemigas y 3 veces contra los sistemas de misiles antiaéreos rusos. En la actualización, el misil ucraniano y las unidades de artillería tienen 7 veces la densidad de tropas enemigas y equipo militar, y uno se anunció que atacó el tanque de combustible sólido. Rusia rara vez publica cifras sobre pérdidas de personal y equipos. Hasta el momento, el Kremlin ha confirmado que han muerto menos de 6.000 soldados y menos de 4.000 combatientes adicionales de las llamadas repúblicas populares en las provincias rusas de Donetsk y Lugansk. En términos de equipo, tanto Rusia como Ucrania pierden cantidades significativas, pero Rusia ha sido la más afectada, según estimaciones de investigadores que han rastreado las pérdidas de equipo militar desde el comienzo del conflicto. Según estimaciones, hasta ahora Rusia ha perdido alrededor de 8.590 equipos, mientras que Ucrania ha perdido 2.699 equipos. El ejército ucraniano también dijo el lunes que una cantidad significativa de armas y equipos militares que llegaron a Bielorrusia desde Rusia con fines de entrenamiento se retiraron del almacenamiento a largo plazo y requerían mantenimiento, según sus fuentes. Se afirma que los soldados bielorrusos toman un papel activo en el trabajo de mantenimiento. Rusia está tratando de fortalecer sus defensas, especialmente entre las ciudades de Basil y Beka y Orikiv en Zaporizhia. El gran avance de Ucrania en Zaporizhia desafiará seriamente la viabilidad del puente terrestre de Rusia que conecta la región rusa de Rostov y Crimea, dijo el ministerio. El mayor general Kirilo Budanov, jefe del Departamento Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que Kiev se está preparando para un gran contraataque en la primavera, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el 28 de diciembre que Ucrania se dirige hacia la victoria. Si quieres seguir de cerca los últimos acontecimientos, no olvides suscribirte al canal.